Esto es lo que nadie te cuenta del Cuyabeno. En este viaje salvaje y sin filtros vamos a visitar uno de los lugares más biodiversos del planeta. Y este dato me da un poco de rabia, pero es más conocido por extranjeros que ecuatorianos. En fin, aquí te cuento lo que nadie más te dice. Y que te pique el bichito de la curiosidad y te dé ganas de venir. Por su ubicación geográfica, este es un destino de difícil acceso, lo que lo vuelve ideal para una desconexión total. Así que nos embarcamos en nuestra salida desde Quito. 488 kilómetros de ida. Tienes opciones de transporte por tierra o por aire. Nosotros optamos por el bus, que fue eterno. Están con los pelos de 488 kilómetros de ida. Las carreteras no son de lo mejor, así que tienes que estar preparado para más o menos unas 10 horas de viaje. Lo bueno es que sales por la noche. Si es que optas por la opción privada, te incluye desayuno y te van a dejar en el punto de entrada de esta reserva ecológica. Eso sí, nadie te salva de las 3 horas en lancha. Pero tranquilo, que vas a ir acompañado de un guía que te explicará todo lo que tienes que saber de esta reserva. Por ejemplo, el hecho de que aquí viven 5 nacionalidades indígenas. Y en nuestro caso, nuestro hospedaje se localizaba en el territorio de Luciona. Y claro, hay algunos hospedajes que están ubicados en otros territorios. La reserva del Cuyabeno alberga una de las mayores biodiversidades de todo el planeta. Ahorita estamos viendo unos 2 o 3, pero más dentro del bosque, la parte de allá, mira, hay más. Aquí viven más de 12,000 tipos de plantas y más de 550 especies de animales, así que si tienes suerte vas a ver muchísimas cosas que nadie más puede ver en tan corto tiempo. Se llama un mono volador porque saltan casi 2 metros de rama. Como estos monitos que nos recibieron en nuestro primer día. Ahora sí hablemos de hospedajes y presupuestos. Amigos, opciones hay. De hecho, hay aproximadamente 24 tipos de lodges o hospedajes distintos. Cada uno puede ajustarse al presupuesto que tú manejes. Opciones un poco más privadas, otros en los que compartes, que son más tipo hostal. Y eso sí, todos están unidos por este río Cuyabeno, que es bastante único y ya te voy a contar en un ratito por qué. Según el tipo de viaje y comodidades que busques, va a variar el precio. Aquí te muestro el nuestro. Hola. Hola, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. La llegada a nuestro lodge estuvo acompañado de un té muy especial que es de guayusa. Si eres ecuatoriano seguramente lo conoces, si no, lo tienes que hacer porque es un té energizante que te va a dar toda esta vitalidad para comenzar tu tour. Qué bonitas las habitaciones. Yes. Está lindísimo. Oigan, yo soy full de tener mi espacio privado, así que optamos por esta bailecito de felicidad, de encontrarnos un baño tan limpiecito y como en tan buenas condiciones que no me lo esperaba. Estaba un poco asustada de cómo se iban a ver las instalaciones, pero este lugar superó mis expectativas lejos. Me gustó la opción que seleccionamos y ya les voy a contar algunas de las razones, pero lo que más me gustó es que los dueños son personas de la misma comunidad. Así que eso es un plus gigante porque estás aportando mucho a la propia comunidad. ¿Y en qué te fue tu predilecto? Al seleccionar la opción de tour de 3 días, significa que vas a tener que hacer muchísimas actividades y todo en corto tiempo, así que olvídate de descansar porque aquí recargas energías en la propia naturaleza. Salimos a la Laguna Grande, que es conocidísima por su fauna y por tener de los atardeceres más lindos de todo el Ecuador. Oigan, fun fact del río Cuyabeno, se forma a partir de agua de lluvia, no proviene de ninguna montaña como el resto de ríos, así que eso me pareció un dato loquísimo. Y también es un dato que tienes que tener en cuenta ya que si hay temporada de sequía, el río también se seca, así que ojito con eso. Con nuestra suerte nos encontramos con la variedad de delfines rosados, que yo sé aquí en cámara no se los aprecia muy bien porque no saltan como los delfines de mar, pero wow, no tienen una idea lo preciosos que son. Y sí, aquí hay pirañas. ¡Ay! Soy piraña. Están en el Amazonas. Pero a esta parte de la laguna no llegan, hay una leyenda muy interesante al respecto. Pero lo que importa es que por esa razón aquí te puedes bañar, en las orillas no, cuidadito. Antes de volver al lodge no podía faltar buscar caimanes. ¿Escuchaste bien? Aquí hay demasiada variedad de caimanes. ¿Vieron de allá al fondo? Eso sigue alumbrando la cabeza. Ah, que está muy atrás. Ay, No, con la cámara no se ve un coño. como le hace la garganta. Qué bello. Qué lindo. Parece como Sí, lo que- Muchos tipos de distintos tamaños, así que estábamos spoteándolos, que no es tan fácil, por eso el guía aquí es súper clave. A nosotros nos tocó un guía maravilloso que nos enseñó millones de caimanes, de verdad vimos mucha variedad. De regreso al hotel, de las cosas que me encantan es que no tenemos internet, entonces nos obliga a socializar y estar conectados en el presente con la gente que tienes al lado. Ecuador, the people say. Arriba, abajo, al centro, sexy movimiento. Stand up todos. Sí,
Así que literal, cada momento que nos uníamos en la mesa era de disfrute total. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Eso, dígale, qué rico. Sí, tomamos este traguito que, wow, sí se ve de dudosa procedencia, pero estuvo muy chévere. Y otra cosa que me encantó es que tienen opciones para vegetarianos, para pescatarianos, si te gusta la carne. Bueno, así terminó nuestro primer día. En el siguiente episodio se viene mucha aventura, algunos tips que no se te pueden pasar por alto y errores que cometimos de los que nos arrepentimos demasiado. Así que no te olvides de suscribirte, guardar este video y empezar a planificar tu viaje a uno de los destinos más exclusivos, más low-key y más increíbles del Ecuador. Nos vemos en el siguiente episodio de estos viajes sin filtros. Besitos.